Ok, escucho preguntas. Hola, profe. Hola, Yo tengo una pregunta, pero no es sobre teoría. a ver. Estuve haciendo los ejercicios del libro, Ujú. el de la sección 1.6, el 28, Ok, pero de la tercera edición. de la tercera edición, sí. Sí. ¿Qué dice eh, el ejercicio? Había que encontrar la fórmula inversa Ok, y usarla para dibujar en un gráfico. Y ok, cuando lo hice, y después había que hacer el y igual a x y ok, ver si, ok. si se reflejaban bien. ¿Y cuál es la pregunta? Cuando hice la fórmula inversa, lo grafiqué y no me quedaban iguales. A ver, decime, vos andás dictándome eh, ¿cuál es la fórmula de la función? Era f de x igual a 2 menos e a la x. Entonces, f de x igual a 2 Menos e de x. menos e a la x, ¿así? Sí, Esa es la función. Y nosotros tenemos que sí. calcular la función inversa. La fórmula para la función inversa, ¿no? Entonces, ¿cómo era el procedimiento? Este es el ejercicio 28, ¿no? 28. De la tercera edición. Tercera. De la Sí. tercera edición. Ahora tenemos unos líos con las ediciones, pero bueno. De todas maneras, todos los ejercicios son similares. Bien, entonces, ¿cómo era el procedimiento? Para encontrar la fórmula de la función inversa, ¿yo qué tenía que hacer? Primero escribir, Había que, ¿y ahora qué más? había que reemplazar y por x y después despejar. Había que intercambiar, entonces uno hacía x igual a 2 menos e a la y. ¿Y ahora qué había que hacer? Una vez que Había que despejar y. ahora hay que despejar y, ¿no? Entonces para despejar y, yo podría hacer, bueno, e a la y igual a 2 menos x, ¿no? ¿Está bien? Ya este pasó sumando para este lado y el x pasa restando para este. ¿Todo de acuerdo? Sí. Ok. Bien, y ahora tengo que despejar y, ¿no? Pero acá, ¿qué tengo que pensar acá? Lo que tengo que hacer acá es acordarme. Bueno, ¿y cómo despejamos y de acá? A ver, antes. Apliqué el logaritmo de los dos Perfecto. lados. Entonces esto va a ser i igual a logaritmos naturales, ¿no? Porque la base es el número e. Sí, es Es logaritmo natural de 2 menos x. Y teóricamente, entonces, al haber despejado i igual al logaritmo de 2 menos x, esto debería ser la función inversa de 2 menos e a la x. ¿Está bien? Bien, entonces obtuvimos la fórmula de la inversa. O sea, en otras palabras, si f de x es igual a 2 menos e a la x, f a la menos 1 de x sale logaritmo natural de 2 menos x. ¿Está bien? Bien, y entonces ahora, ¿qué es lo que hay que hacer? y después los grafiqué Hay que graficarlo. ¿Dónde los graficaste? en GeoGebra. Ok. Y entonces, ¿tenés ahí el gráfico para compartir o lo hacemos desde acá? No, no lo tengo. No, ok, bueno, entonces a ver, espérenme un cachito porque vamos a abrir GeoGebra.
Vamos a abrir GeoGebra. Déjenme que lo estoy preparando. Bien, entonces ahora dejamos de compartir acá. Bien, ¿estamos viendo GeoGebra ahí? ¿Todos? Sí. Ok. Bien, entonces, ¿qué ponemos acá? Acá ponemos primero la función f, que era 2 menos... Acá la función exponencial, en GeoGebra se pone exp, ¿no? Eso, la manera de poner la función exponencial. Esta es la que sería el gráfico. Este sería el gráfico de 2 menos c a la x, ¿no? Y ahora la otra función es... ¿Cuál era la inversa? Era logaritmo natural, El logaritmo entre natural paréntesis, x menos 2. o 2 menos x. Sí. 2 menos x. Ok. ¿Te dio algo así? Sí. Sí. Y bueno, ¿y ahora qué es lo que... ¿Cuál es el problema? Que cuando yo hacía y igual a x, que no entendía bien por qué quedaba así, de ese lado. Bueno, pero porque ahora lo que dice la teoría es que el gráfico de la inversa, que en este caso sería la g, ¿está bien? El gráfico de la inversa de una función es simétrica al gráfico de la función original respecto a la recta y igual a x. ¿Está bien? Entonces, si nosotros dibujamos la recta y igual a x, entonces ven que el gráfico verde es simétrico respecto a esta recta. A ver, vamos a... ¿Está bien? Porque ¿se ve la simetría ahí? O sea, porque ¿qué significa que sea simétrico? Que si yo pongo un espejo sobre esta recta, entonces esta porción del gráfico, ¿a dónde va a ir? Va a parar acá. Y esta porción del gráfico va a parar acá. ¿Esa era la pregunta? Sí, es que yo pensaba que se tenía que hacer de distinta manera. O sea, a ver, la teoría dice que si yo tengo dos gráficos de funciones, ¿no? Y hay una relación entre ellos de simetría respecto a esta recta, entonces uno va a corresponder al gráfico de la inversa de la otra. ¿Está bien? Lo que miramos nosotros acá es que nosotros calculamos la inversa de la función f de x, que es 2 menos c a la x, su inversa es logaritmo de 2 menos x. ¿Está bien? Y si ahora nosotros trazamos la recta igual a x, vemos que el gráfico verde se refleja en el gráfico violeta. ¿Se entiende eso? Sí. ¿Está? Eso es lo que dice la teoría, es una buena pregunta. Entonces, digo, el criterio de simetría respecto a la recta igual a x es ¿en qué caso sirve? Sirve en el caso que yo tengo, por ejemplo, el gráfico de una función, pero no tengo la fórmula. Entonces, si yo tengo el gráfico de la función, entonces ahora vamos a parar. Vamos a volver a
al YAM, el criterio, el criterio de la recta igual a X, el criterio de simetría, ¿está bien? Supónganse que yo tengo una función así, bueno, esta no es, debería ser así porque las funciones son biyectivas, las que tienen inversa. Entonces yo para encontrar el gráfico de su función inversa, ¿qué tengo que hacer? Lo que tengo que hacer es reflejar este gráfico respecto a esta recta. ¿Está bien? Y entonces, reflejar el gráfico, esto va a venir para acá y esta parte va a ir para allá. Entonces, aproximadamente, esto va a ser una cosa así. Va a ser una cosa así. Entonces, este va a ser el gráfico de f a la menos 1 y este va a ser el gráfico de f. ¿Se entiende ahora? Sí, ahora sí, gracias. ¿Está? El Sí. punto del eje de simetría es para el caso en que yo no tenga la fórmula. Si yo tengo la fórmula, no... O sea, lo único que hicimos con GeoGebra ahí fue comprobar que efectivamente los dos gráficos, son simétricos, ¿se entiende? Bien, ¿alguna otra pregunta? Sí. ¿Sabe que yo en el punto 21-26 de la tercera edición, el punto dice, encuentra una fórmula inversa para la función, pero se me complicó mucho con el ejercicio número 26 porque lo traté de desarrollar, pero me quedé en el principio porque se me complicó. Bueno, pero está bueno esto que se complique. O sea, si no, no, ¿está bien? Bien, a ver, entonces vamos de nuevo. Fíjense que acá todo ¿cómo se llama? Estos ejercicios se basan pura y exclusivamente en poder despejar, ¿sí? Y si hace tiempo que ustedes no están despejando, bueno, esto es un buen momento para practicar. Así que bueno, decime la función del ejercicio Sí. 26. Sí, es I igual ¿Sí? A ver. 1 más exponente es la E, no me Sí, acuerdo. Exponente X E a la dividido X, sería E a E la a la X. X, ¿Sí? todo eso dividido a 1 menos E a la X. Ah, esa está bonita. ¿Sabés qué me parece? A ver, espérenme un cachito, ¿sí? Eh, esta yo ya la hice. La hice... eh, bueno, sí la hice, pero ahora no la encuentro. Bien. Por ahí están algunas de las consultas de... Bueno, no importa, vamos a hacerla de nuevo. Entonces, ¿cómo hay que hacer para encontrar la fórmula para la inversa? ¿Cuál era el algoritmo? ¿Cómo? ¿Cómo empezaba yo a partir de la fórmula para la función original, obtener la fórmula de la función inversa? Que era lo primero que tenía que hacer. Cambiar la variable. Eso, intercambiar variables, ¿no? Entonces ahora yo tenía que poner x
igual a 1 más e a la i sobre 1 menos e a la i, ¿o no? ¿Estamos? Y ahora lo que hay que hacer, ¿qué es lo que hay que hacer? Una vez que hice eso. Despejar. ¿Qué hay que despejar? Porque la x ya está despejada. La variable i. Eso, hay que despejar la variable i, exacto. ¿Está bien? Entonces ahora, ¿qué tengo que poner? Despejar una variable es poner de un lado de la igualdad todo lo que contiene la variable i y el resto del otro lado. Entonces ahora digo, pienso. Ahora, si estuviésemos en clase, yo los haría agarrarse la perita y poner cara de pensamiento. O al menos para, ¿cómo se llama? Que yo me quede tranquilo que ustedes están pensando. Bien. Entonces, ¿uno qué hace? Por ejemplo, yo quiero despejar y, bueno, este término tiene que estar en algún lado. Entonces, todo este término que está dividiendo acá va a pasar multiplicando. Entonces voy a tener 1 menos e a la i por x igual a 1 más e a la i. ¿Está bien? Y entonces ahora este término yo lo tendría que asociar con este término de acá. Entonces puedo aplicar distributiva acá. Entonces va a quedar x menos x por e a la i, ¿está bien? Igual a 1 más e a la i. Y entonces ahora yo podría decir, bueno, este lo podría pasar por allá. Porque entonces este término contiene i, este no contiene i, lo paso para este lado. Entonces me va a quedar x menos 1 igual a x por e a la i más e a la i. ¿Estamos? Bien. ¿Y ahora qué pasa? ¿Puede ser que la x que está multiplicando al exponente pasa dividiendo? Eso podría ser si la x multiplicara a todo esto, ¿no? Pero está Bien. multiplicando a un solo término. Pero estamos cerca porque ahora yo lo que puedo hacer es sacar factor común e a la i. Entonces e a la i saca factor común de x más 1. Yo estoy sacando el factor común acá. Y entonces ahora, ¿cómo sigo? Si yo sigo acá, entonces yo tenía, a ver cómo era. Era x menos 1 igual a x más 1 por e a la i. Y entonces ahora esto pasa dividiendo y tengo ahora x menos 1 sobre x más 1 igual a e a la i. Y ahora, ¿cómo despejo i? Hago lo mismo que hicimos antes, aplico logaritmos, ¿no? O uso la fórmula, la ecuación, la equivalencia que hay entre logaritmos y exponenciales. Entonces, el i no va a ser otra cosa que el logaritmo natural de x menos 1 sobre x más 1. ¿Está bien? Sí, ahora sí entendí, ¿Estamos? profe. El punto acá es que ustedes tienen que... esto es mucho de ejercitación y si hace mucho que no despejan, ¿está bien? Si hace mucho que no despejan, bueno, este es un buen momento para recuperar todas esas cuestiones. Buena pregunta. ¿Alguna otra pregunta?
Yo tengo una duda de la sección 1.3 de un ejercicio. A ver. Que es del 61B. Ah, ok. A ver. ¿Qué dice el 61B? No tengo el libro, Dice, así que me lo van a tener que... ¿De qué edición es? ¿De la tercera, la cuarta? La tercera. Ah, ok. Dice, si f de x es 3x más 5 y h de x es 3x al cuadrado más 3x más 2, encuentra una función tal que f... puede ser que el puntito es combinado. Compuesto de g es igual a h. Ok, entonces, a ver, los datos son f compuesto 3x. A ver, espera. Ah, f de x igual a... ¿Cómo? Dictame, f de x, ¿qué era la función f de x? 3x más 5. 3x más 5. Y hx. h de x. H de x. 3x al cuadrado. Más 3x más 2. Más 3x más 2. Ok. Sí. Sí. Y la pregunta es, hay que encontrar una función h. Que f compuesta de g. Ah, perdón, hay que encontrar una función g, perdón. Tal que f compuesta con g es... h. Esto me está... A ver, déjenme chequear una cosa antes. Pues me parece que este está resuelto en el canal de YouTube. Profe, en el canal de YouTube creo que está resuelto el inciso A. El B no está. Muy bien. Ok. Ustedes me van a hacer trabajar. Ajá, ok. Bien. Entonces, a ver. Yo lo que quiero, fíjense, chicos, que yo lo que quiero acá es, si yo hago f compuesta con g, yo quiero una función g. O sea, miremos en los símbolos, ¿no? O sea, yo lo que quiero, si yo hago... Si yo hago f compuesta con g, por la definición de composición, esto es hacer f de g de x. ¿No? Y entonces, ¿qué significa esto? Es reemplazar g de x en donde aparece x en la fórmula de f. Y ahora f era 3x más 5, o sea que esto va a ser 3 por g de x más 5. ¿Está bien? Y esto tiene que ser igual a ¿qué? A esta cosa, ¿no? 3x cuadrado. Esto quiero que sea igual a h de x, ¿no? Y esto es 3x cuadrado más 3x más 2. ¿Se entiende eso? ¿Se entiende lo que hicimos acá? O sea, lo que yo quiero es encontrar una g, tal que si yo a g la reemplazo acá y hago todas las cuentas, eso me tiene que dar h. Es esto lo que tengo acá. Ahora, esto lo que tengo acá es igual, en símbolos, es igual a esto. Entonces, si yo ahora reemplazo yo la g de x, no sé cuánto vale, es lo que tengo que agregar, tengo que calcular. Pero la g de x tiene que satisfacer esto, 3 por g de x más 5. Y entonces, ¿cuánto vale g? ¿Cuánto vale g de x?
¿Cómo hago para calcular g de x? Tenemos que despejar los que están con g de x primero. ¿Y a ustedes qué les parece? ¿Yo qué estoy buscando? ¿Cuál es la fórmula de g de x o no? Sí. Entonces, ¿qué pasa si yo despejo g de x de acá? Ahí tengo lo que estoy buscando, ¿no? Sí. Entonces digo, fíjense, 3 g de x, este 5 pasa restando del otro lado, 3x cuadrado más 3x, este 5 pasa menos 3, ¿no? Y ahora, ¿qué es lo que tengo? Entonces yo ahora tenía 3g de x igual a 3x cuadrado más 3x menos 3. Y ahora este 3, ¿cómo pasa al otro lado? Dividiendo. Pasa dividiendo. Entonces g de x va a ser igual a 3x cuadrado más 3x menos 3 dividido 3. Y ahora si yo distribuyo este denominador, lo que queda es que g de x va a resultar x cuadrado más x menos 1. Y esa es la fórmula para g de x. ¿Está bien? Entonces ahora yo lo que puedo mirar es decir, bueno, fíjense, si yo ahora reemplazo 3 por lo que sale ahí, ¿no? X cuadrado más x menos 1, y a esto le sumo 5, que era lo que teníamos acá, ¿no? Es esta cosa de acá. A ver. ¿Para dónde? Ah, la borré. Acabo de borrar. Bueno, me pasa en las mejores familias. Lo que estoy haciendo ahora es chequeando esta igualdad. Entonces yo reemplazo g en la fórmula de f y veo si obtengo h. Entonces acá hago distributiva, ¿no? Entonces va a quedar 3x cuadrado más 3x menos 3 más 5. Y esto, fíjense que no es otra cosa, ¿sí? A ver, vamos a poner la simbología. Si yo hago f de g de x, esto es 3 por x cuadrado más x menos 1 más 5. Y esto queda entonces 3x cuadrado más 3x menos 3 más 2. Entonces esto queda 3x cuadrado más 3x, perdón, acá arriba queda 3x cuadrado más 3x menos 3 más 5. Que esto queda más 2. Y esto, fíjense que no es otra cosa que h de x, lo que estaba buscando. ¿Está bien? ¿Estamos ahora? Entonces, la fórmula que yo estaba buscando Sí, gracias, es profe. x cuadrado más x menos 1. Buenísimo. Recuerden, chicos, que nosotros tenemos un cronograma para seguir y ese es el cronograma sugerido. Pero si hay alguna pregunta que no los deja dormir, digamos, ¿no? Los desvela, ¿no? O es una cuestión de vida o muerte. O sea, si yo no conozco la respuesta del 61B, no puedo seguir viviendo. Entonces pueden preguntar, aunque esta semana estemos trabajando con la 1.5 y 1.6. Así que está bien, gracias por la pregunta. ¿Sabes que tengo una consulta? Porque no estaría entendiendo para qué se transforma una función. ¿Es para obtener otros datos? O sea, como que no estoy relacionando.
El punto es que si yo veo una función, ¿está bien? A mí lo que me gustaría, o sea, vieron que en la sección 1.2 yo tengo el catálogo, esa es una buena pregunta, ¿eh? Yo tengo un catálogo de funciones modelos. Sí. ¿No? La x, la igual a x, x cuadrado, x cubo, bla, bla, bla. ¿Está bien? Entonces, lo que... Este conocimiento de transformar funciones geométricamente, ¿está bien? Nos permite a priori mirar una función e identificarla directamente con el modelo correspondiente. ¿Está bien? Es como... sí, es eso. Entonces, el punto es... Yo conozco ciertas propiedades de funciones. ¿Está bien? Sí. Entonces, y ahora... A ver. Esa es una buena pregunta. Nunca me la habían hecho. Entonces está bueno pensar un rato. ¿Está bien? Yo sé, por ejemplo, yo tengo esta función, la f de x igual a raíz de x. ¿No? Esta función nosotros sabemos que el dominio de f, ¿está bien? Va a ser el intervalo 0 más infinito. Y sabemos que la imagen de f, en este caso, va a ser 0 más infinito. ¿Está bien? Entonces, si a mí vienen con una... Esa es la información que yo tengo. Entonces, a mí vienen y me dicen, bueno, tomate la función igual a raíz de x menos 5. ¿Está bien? Y bueno, yo lo que estoy mirando ahí es que en realidad esta función, esta fórmula, es muy parecida a esta. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que el mundo o el dominio de esta función se corrió 5 unidades a la derecha. ¿Está bien? Sí. Pero se corrió solamente el dominio, la imagen no le pasó nada. ¿Está? Entonces ahora yo sé, como yo tengo que el dominio de f es 0 más infinito, y acá lo que tengo, lo que reconocí acá, que esta función surge de desplazar este modelo 5 unidades a la derecha, casi automáticamente sale que el dominio de f va a ser de 5 a más infinito, y la imagen, ¿está bien?, va a seguir siendo la misma, porque esa no modifiqué nada más. ¿Se entiende? Y fíjense que nosotros acá usamos solamente la información del modelo. Usamos solamente la información del modelo. O sea, lo de las transformaciones de funciones, las transformaciones de funciones es una herramienta más que nosotros podemos usar en algún contexto determinado. Y ese reconocimiento de las funciones lo que nos permite a nosotros es tener este catálogo de funciones que aparecen en la sección 1.2. Entonces, el punto es, bueno, yo hice un montón de cuentas para las funciones modelos, ¿está bien? Y esas cuentas después que yo sé hacer, si yo reconozco, ¿está bien?, que esta nueva función tuvo ciertas, se transformó a partir de uno de estos modelos, yo hay un montón de cuentas que ya me ahorro, ¿se entiende? Claro. ¿Está? O sea, es Sí, una sí. herramienta que está disponible. Ujú. Es una herramienta que está disponible. Por ejemplo, a ver, esto es algo que ustedes han hecho y mucho en la escuela. Han hecho y mucho en la escuela. Bueno.
si ustedes tienen esta función, ¿está bien? Esa es una parábola escrita en forma canónica. ¿No es canónica esta? ¿Canónica? Sí, esta es la canónica. ¿Se llamaba así esta? ¿La canónica? Bueno, no me acuerdo. El punto es que, ahora, esta función, ¿está bien? Cuando yo miro esta función, automáticamente tiene que aparecer el modelo y igual a x cuadrado. ¿Está bien? Y entonces, ¿cómo se relaciona ahora esta función con este modelo? Bueno, nosotros lo que sabemos es que estas dos funciones están relacionadas de la siguiente manera. Yo tuve que desplazar 5 unidades, el gráfico de x cuadrado hacia abajo, ¿no? Después desplazar una unidad a la izquierda, el gráfico de x cuadrado. Y este 2 lo que hace es afectar la forma de la parábola, y al ser el número mayor a 1, lo que hace es como que comprime el gráfico en la dirección de x. Entonces, si esta, a ver, si este es el gráfico del modelo, ¿está? Entonces nosotros sabemos que este 2 lo que hace es comprimir un poco más el gráfico. ¿Está bien? Este 5, este menos 5 hace que yo a este gráfico lo desplace 5 unidades hacia abajo. ¿Está bien? Y el 1 hace que yo a este gráfico lo desplace una unidad a la izquierda. Entonces lo que tengo es una cosa así. ¿Está bien? Entonces, de esa manera yo puedo hacer esas correspondencias entre los modelos de la sección 1.2 y cualquier otro tipo de funciones. De todas maneras, la transformación más importante, o sea, la que es nueva realmente y es la que usa, es lo que nosotros llamamos la cadena de funciones. Es esta composición, ¿no? Esta seriación de funciones. Porque muchas veces uno puede, por ejemplo, como hicimos en el ejercicio 61b, escribir una función como composición de dos dadas. ¿Está bien? Pero fue una buena pregunta eso. ¿Para qué sirve? De todas maneras, aprender a distinguir estas transformaciones de gráficos de funciones es una manera, digamos, tiene un valor histórico, porque en la época que yo empecé la universidad no teníamos acceso a graficadores. ¿Está bien? Las calculadoras eran las comunes que hacían cuentas, no podíamos, no teníamos graficadores, como ahora que está el GeoGebra, por ejemplo. En su momento estaba el Cabri Geometry, que era un software de geometría, pero que no era libre y abierto, era pago, entonces uno tenía que conseguir si tenía los euros, pagaba con euros. Bueno, en esa época eran los francos, porque el euro empezó en el año 98 y yo en la universidad la empecé en el año 89, donde muchos de ustedes ni siquiera, no había nacido ninguno de ustedes, me parece, en el año 89. O algunos sí, pero la mayoría de ustedes no.
Entonces todo nosotros lo teníamos que dibujar a mano. Entonces para nosotros tener este catálogo de funciones era importante porque eso nos ahorraba mucho tiempo. Pero si ahora ustedes tienen el acceso a GeoGebra, ¿no? Que ya lo instalaron, ya sea en la notebook o en el teléfono, imagino que sí, úsenlo, ¿está bien? Úsenlo porque les va a llevar un montón de, les va a ahorrar un montón de tiempo. ¿Estamos? Sí, profe, muchas gracias. Okay. Bien, ¿alguna otra pregunta? Habían escrito una pregunta en el chat, profe, me parece. A ver, no escuché el pum. Acá hicieron una pregunta respecto a ver, ¿es respecto a la función raíz cuadrada de x? A ver, a quien hizo la pregunta en el chat. ¿Es referida a la función raíz cuadrada de x? No, no siempre, no siempre. Eso es una buena pregunta. Las funciones pueden, siempre el dominio, recuerden que va a ser un subconjunto de los números reales. Va a ser un subconjunto de los números reales. ¿Está bien? Y por ejemplo, fíjense, estas dos funciones, volvemos a los ejemplos que hicimos antes. Esta función, fíjense, tiene dominio 0 más infinito. ¿Está bien? Pero esta otra función ya tiene dominio 5 más infinito. ¿Está? Y si ahora uno tomara, si a mí me dan este gráfico, yo lo único que puedo decir es que si yo uso el test de la regla de la recta horizontal, yo lo único que puedo decir es que el dominio de esta función va a ir de acá, de este valor, a este valor, que no sé qué dominio será. Todo esto es este dominio. ¿Está bien? Porque es la información que yo tengo a partir del gráfico. ¿Estamos? ¿Quedó claro? Ok, buenísimo. Gracias por avisarme lo del chat. Y como yo les había dicho en el video, está claro que si yo tengo una tabla, ¿está bien? Ahí tengo cierta información del dominio. Si yo tengo un gráfico, tengo otra información. ¿Está bien? Y si yo tengo la fórmula, también, de cualquier manera, yo, ya sea si yo tengo la función representada por tabla, por gráfico, por fórmula, de todos ellos yo puedo extraer directamente información sobre el dominio. La imagen siempre va a ser un subconjunto de los números reales. Bien, acá hay una pregunta sobre los monitoreos de ecuaciones exponenciales y logarítmicas. ¿Cuál es la pregunta? Bien, acá están preguntando si es obligatorio o llevan nota. Los monitoreos están para que ustedes practiquen. ¿Está bien? Para que ustedes practiquen
por ejemplo, ecuaciones exponenciales y logarítmicas. Esto viene a cuento de lo que hablamos anteriormente. Cuando teníamos que encontrar la fórmula para la inversa de una función, dado que teníamos la función original, y era básicamente despeje. ¿Está bien? Si ustedes miran en el cronograma de la asignatura, hacer los monitoreos y aprobarlos les daba un pequeño porcentaje en la nota de los parciales. ¿Eso se acuerdan? Lo leyeron, imagino, porque el cronograma ustedes lo leyeron el 3 de marzo, me imagino. ¿Está bien? Entonces yo diría que los hagan, porque en estos días va a estar llegando ya la modificación del sistema de evaluación para esta asignatura, y probablemente siga estando esta condición de que si ustedes aprueban los monitoreos, está bien, tienen un plus para la nota de los parciales. Así que esa condición va a seguir estando porque estaba propuesta originalmente en el cronograma 2020. ¿Contesté la pregunta? Ok. Profe, yo tengo una consulta con el tema del dominio del codominio, no me queda claro, o yo me mezclaba y pensé que el codominio era la imagen. No me queda claro cuál es la diferencia. La diferencia entre esa es una buena pregunta, la diferencia entre el codominio y la imagen. Fíjense que la imagen acá yo la puedo obtener usando el test de la recta horizontal. Entonces yo lo que veo es que, por ejemplo, la imagen va a ser este intervalo. ¿Por qué? Porque si yo trazo una recta horizontal por cada uno de estos valores en el eje Y, ¿no? Esa recta va a intersectar en al menos un punto el gráfico de la función. Y esa es la imagen. ¿Está? Pero yo a esta función, que le vamos a llamar f, yo le puedo decir que esta función va, y a ver, vamos a poner números acá, ¿no? Esto, pongamos que este es el intervalo AB y esto es el intervalo CD. ¿Está? Entonces, esta función f va del intervalo AB, yo puedo decir esto, ¿no? A R. Entonces lo que yo estoy estableciendo acá es quién es su dominio, y por defecto siempre el codominio va a ser el conjunto de los números reales. En otras palabras, si yo pienso en esta metáfora, ¿no?, de que la función f es una máquina de picar carne, ¿está bien? Yo siempre en esa máquina voy a poner números y lo que voy a sacar va a ser números. No voy a sacar ni batatas, ni hueso, ni perro. ¿Bien? El codominio lo que me dice es simplemente qué tipo de números va a devolver la función. ¿Está? En cambio, y lo que estamos diciendo es que en el codominio, no todos los elementos del codominio les va a corresponder una flecha. Van a ser imagen de alguien. ¿Está? ¿Se entiende la diferencia? Entonces, si bien el codominio es el conjunto de los números reales, yo lo que voy a decir es que la imagen de esta función, o el rango de esta función, va a ser el intervalo CD. ¿Está bien? Que va a contener
todos los valores en el codominio, que cuando yo haga el test de la recta horizontal, esa recta horizontal va a intersectar al gráfico de la función en al menos un punto. ¿Está bien? Entonces ¿está bien? Entonces, como la imagen de f es el intervalo CD, claramente este intervalo está contenido en el conjunto de los números reales, pero no es lo mismo. ¿Sí? Hay, por ejemplo, si ustedes toman la función f de x igual a x al cubo, esta función está definida para todos los números reales, el dominio es todo el conjunto de los números reales, y el codominio, como siempre, es R. Pero si yo calculo la imagen de esta función es todo el conjunto de los números reales. Es todo el conjunto de los números reales. ¿Está? Entonces, esa es la diferencia entre imagen y codominio. Siempre la imagen va a ser un subconjunto del conjunto de los números reales, se llama codominio. ¿Está bien? A veces va a ser todo, a veces va a ser todo, la imagen va a coincidir exactamente con el codominio. Esto es lo que nosotros le llamamos, cuando la imagen es igual al codominio, son funciones sobreyectivas. ¿Está bien? Y hay veces que no, que si yo defino así, esta función no es sobreyectiva, porque hay valores de números reales que no se corresponden con ninguna que no reciben flecha. ¿Se entiende? Sí, profe. Esa es la diferencia. Bien. Gracias. Bueno, qué buenas preguntas. No, los monitoreos, ya sé, ¿cómo se llama? Ustedes acá están preguntando si cuando se resuelven los ejercicios de monitoreo hay que sacarle foto y enviarlo. No, directamente se resuelven sobre el monitoreo, porque son ejercicios de respuesta de opción múltiple. ¿Está bien? Son ejercicios de opción múltiple, entonces directamente se responden sobre el aula. Lo que sí, al final hay que enviar, ¿no? El enviar todo, ustedes van a cliquear en el enviar todo, después le va a volver a preguntar, ¿estás seguro que querés enviar todo? Y hay que decir que sí, ¿está bien? Y de nuevo, capaz que pregunta de nuevo, ¿estás completamente seguro de la seguridad que tenías antes de enviar todo? O sea, pregunta 2 o 3 veces antes de que ustedes digan, sí, envía. ¿Está bien? Entonces no tienen que adjuntar nada ustedes en los monitoreos. El horario para los monitoreos creo que es de 30 minutos. Eso está establecido en la descripción del monitoreo. ¿Está bien? Ustedes tienen 30 minutos a partir del momento que ingresan al monitoreo. Ese es el límite de horario. Es como si fuera una autoevaluación, por así decirlo. Sí, o a veces le llamamos parcialitos. ¿Está bien? ¿Y se puede repetir varias veces? Sí, y ahí toda esa información está, ¿cómo se llama? Descrita en el monitoreo. Cuando ingresas, ok. El monitoreo. Quise compartir algo y salí de la sesión. Perdón, quise compartir algo y salí de la sesión. Así que, bueno, sí, la información respecto al monitoreo está todo ahí cuando ustedes ingresen. ¿Está bien? A la evaluación.
¿Está? Bien. Espero que se sigan cuidando y respeten ahora los horarios que vamos a tener para salir a tomar aire. Así es importante. Así que bueno, chicos, nos vemos el jueves. Gracias por las preguntas. Chao, profe. Chau, chau.